Durante muchos años creí que una vida estable era lo mismo que una vida plena. Tenía una casa ordenada, un matrimonio correcto, responsabilidades cumplidas, y desde afuera todo parecía digno de agradecer. Nadie habría dicho que allí faltaba algo esencial. Ni siquiera yo lo habría podido explicar con claridad. Solo sentía una especie de silencio interior, como si mi propia vida transcurriera detrás de un vidrio. No había gritos, no había traiciones, no había escándalos. Solo una ausencia difícil de nombrar. Y esa ausencia puede consumir décadas sin que uno lo note. Si algo de esto resuena contigo, suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Porque muchas personas mayores viven exactamente así y creen que no tienen derecho a cuestionarlo. Aprendí tarde que el sufrimiento más persistente no siempre viene del dolor evidente, sino de la falta de conexión. Puedes compartir una casa con alguien y aún así sentirte profundamente solo. Puedes cumplir todos los deberes y, sin embargo, sentir que no estás viviendo sino administrando el tiempo. Y lo más desconcertante es que nadie te valida esa incomodidad, porque desde afuera todo luce bien. En mi caso, el quiebre no fue un evento dramático sino el paso del tiempo. Los gestos cotidianos desaparecieron primero. Ya no había manos que se buscaran sin motivo, ni abrazos espontáneos, ni esa mirada que dice estoy contigo. Seguíamos funcionando como equipo logístico. Cuentas pagadas, horarios coordinados, decisiones prácticas. Pero la vida emocional se había evaporado lentamente, como agua al sol. Durante años pensé que era una etapa, que todas las parejas maduras pasan por eso, que exigir más era inmaduro o egoísta. Me repetía que había personas con problemas reales, con enfermedades, con pérdidas. ¿Quién era yo para sentirme insatisfecha teniendo estabilidad? Esa idea me mantuvo inmóvil mucho tiempo. Sin embargo, el cuerpo suele hablar cuando la mente se niega a escuchar. Empecé a sentir un cansancio profundo que no se resolvía con descanso. Dolencias recurrentes, insomnio, una irritabilidad que no reconocía como propia. No era depresión en el sentido clásico, era más bien una sensación de estar apagada por dentro. Como si la vida siguiera pasando, pero yo ya no participara plenamente. Lo más duro fue aceptar que nadie tenía la culpa. No había un villano, no había una historia que justificara un final contundente. Solo dos personas que habían dejado de encontrarse en el mismo lugar emocional. Esa realidad es difícil de explicar porque nuestra cultura necesita razones dramáticas para validar una decisión importante. Pero a veces la razón es simplemente que el vínculo dejó de nutrir. Con el tiempo entendí algo fundamental: permanecer por costumbre también enseña. Enseña a los hijos, enseña a uno mismo, enseña a quienes observan que la resignación es una forma aceptable de vida. Y yo no quería transmitir eso. Quería que mi existencia, incluso en la madurez, reflejara que todavía es posible sentir cercanía, ternura, complicidad. Tomar distancia no fue un acto impulsivo sino un proceso largo y silencioso. Hubo conversaciones difíciles, dudas constantes, miedo al futuro. Porque empezar de nuevo después de los 60 no es un ideal romántico, es un salto hacia lo desconocido con recursos limitados y energía más medida. Sin embargo, también trae una claridad que no se tiene a los 30. Ya sabes qué cosas no quieres repetir. Ya no buscas impresionar a nadie. El día que finalmente me encontré sola en un espacio propio sentí dos emociones opuestas al mismo tiempo. Un alivio profundo, casi físico, como si pudiera respirar con amplitud por primera vez en años. Y, al mismo tiempo, un peso enorme de incertidumbre. La soledad elegida es distinta de la soledad dentro de una relación, pero sigue siendo soledad. Requiere reconstruir rutinas, identidad, propósito. Lo inesperado fue descubrir que debajo del miedo había curiosidad. ¿Quién era yo sin ese rol de esposa, sin ese guión preestablecido? Empecé con gestos mínimos: caminar sin prisa, leer por placer, sentarme en un banco y observar a la gente pasar. Actividades simples que, sin embargo, devolvían una sensación olvidada de presencia. No hubo una revelación instantánea. Fue más bien un regreso gradual a mí misma. Cada día un poco menos tensa, un poco más abierta al entorno, un poco más consciente de que la vida no se había terminado, solo había cambiado de forma. Y entonces apareció una idea que transformó todo: tal vez no se trata de buscar felicidad intensa, sino de recuperar la capacidad de sentir. Porque cuando esa capacidad vuelve, incluso los momentos tranquilos adquieren profundidad. Una taza de café caliente, una conversación sincera, una tarde de sol pueden volverse suficientes.
Ese descubrimiento no borra los años anteriores ni los convierte en un error. Fueron parte del camino, parte de lo que me permitió entender que necesitaba realmente. Y comprender eso, incluso tarde, ya es una forma de libertad. Durante mucho tiempo creí que la libertad consistía en no depender de nadie. Ahora sé que también significa no depender de una historia que ya no te representa. Significa permitirte cambiar sin pedir permiso a las expectativas ajenas. Significa reconocer que todavía hay vida disponible, aunque no sea la que imaginaste. Lo que más me sorprendió fue ver cómo ese cambio interior también afectó a las personas alrededor. La relación con mis hijos se volvió más genuina, menos basada en el sacrificio silencioso y más en la presencia real. Con mi expareja surgió una cordialidad tranquila, sin tensión ni reproches. Cuando la convivencia obligatoria desaparece, a veces también desaparece el resentimiento acumulado. Si esta reflexión te ayuda a mirar tu propia vida con más honestidad, suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Muchas personas mayores creen que ya no es tiempo de replantearse nada, y eso simplemente no es cierto. Con el paso de los meses apareció algo que no esperaba. Entusiasmo moderado. No euforia, no fantasía, sino una sensación serena de posibilidad. Empecé a hacer planes pequeños. Un viaje corto, un curso pendiente, encuentros con personas que había postergado durante años. Cada decisión era una afirmación silenciosa de que mi vida seguía siendo mía. También hubo noches difíciles. Días en los que la duda regresaba con fuerza. ¿Había sido egoísta? ¿Había tirado por la borda una estabilidad que otros desearían? Esas preguntas son inevitables, pero aprendí a no tomarlas como verdades absolutas sino como ecos del miedo al cambio. Algo importante que comprendí es que la estabilidad sin vitalidad termina siendo otra forma de desgaste. No se nota de inmediato, pero va erosionando la energía, la autoestima y hasta la salud. Vivir con una sensación persistente de vacío requiere un esfuerzo constante para fingir normalidad. Esto es información general y no reemplaza la consulta médica. Si tienes dolor, condiciones previas o tomas medicación, consulta a tu médico antes de hacer cambios. Hoy, mirando hacia atrás, no siento rabia ni arrepentimiento. Siento gratitud por haber tenido el coraje de escuchar esa incomodidad antes de que se convirtiera en resignación permanente. Porque lo más peligroso no es el sufrimiento agudo, sino la anestesia emocional prolongada. Muchas personas esperan una razón contundente para cambiar. Algo que legitime ante los demás una decisión importante. Pero la vida interior no siempre funciona así. A veces la señal es simplemente la ausencia de alegría, de conexión, de sentido. Y esa señal merece atención. Lo curioso es que, al recuperar esa conexión conmigo misma, también recuperé la capacidad de vincularme mejor con otros. No desde la necesidad o el miedo, sino desde la elección. Y eso cambia por completo la calidad de las relaciones. Cerca del cierre de este mensaje quiero recordarte algo esencial. Suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Porque hablar de estas realidades puede aliviar a personas que se sienten solas en su experiencia. No estoy diciendo que la separación sea la solución universal. Cada historia es distinta. Hay vínculos que pueden renovarse, otros que pueden encontrar nuevas formas de convivencia. Lo importante es no ignorar lo que ocurre dentro de uno mismo durante años por miedo a incomodar. La madurez no debería significar renunciar a la intimidad emocional, a la ternura o al deseo de compañía auténtica. De hecho, en esta etapa esos elementos se vuelven más valiosos, porque el tiempo se percibe con mayor claridad. Ya no se posterga indefinidamente. Hoy vivo una vida más sencilla, pero también más coherente. No perfecta, no exenta de desafíos, pero real. Y esa realidad incluye momentos de calma profunda que antes no conocía. Momentos en los que siento que estoy exactamente donde debo estar, sin estar esperando que algo externo me rescate. Si hay algo que quisiera dejarte es esto: todavía es posible redescubrirte. No para convertirte en alguien distinto, sino para volver a quien eras antes de adaptarte demasiado. La dignidad también consiste en permitirte una vida que no se sienta ajena. Tal vez la pregunta no sea si es demasiado tarde para cambiar, sino cuánto tiempo más quieres vivir en piloto automático. Y solo tú puedes responder eso con honestidad. ¿Qué parte de tu vida está pidiendo ser escuchada desde hace años?